tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Hoy traemos a esta mesa dos asuntos que de alguna forma están relacionados entre sí. Nos referimos por una parte al programa de impulso democrático que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba a principios de este año y cuyo contenido es realmente amplio y susceptible de ser actualizado con el paso del tiempo. Estamos ante una iniciativa que busca otorgar un mayor protagonismo a los ciudadanos a través de una mayor participación de estos en los asuntos públicos. Para la consecución de este objetivo, el Gobierno gallego considera necesario dotar de una mayor transparencia a la actividad de las administraciones que posibilite la llegada de forma más fluida de información a los ciudadanos de Galicia. Indagaremos pues en el contenido de ese programa de impulso democrático e intentaremos conocer las causas de que se haya elaborado precisamente en este momento de la legislatura. Y analizaremos también los objetivos y el papel que los agentes sociales, como los sindicatos y los empresarios, juegan dentro de esa iniciativa parlamentaria. Por otra parte, y como decíamos, relacionado con este asunto, nos encontramos con la polémica que está trayendo la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, aspectos que han sido cuestionados por los sindicatos. De hecho, las centrales de comisiones obreras y UGT se movilizaban recientemente en diferentes ciudades reivindicando su derecho a la huelga, a la manifestación, lo que sin duda nos va a llevar a hablar de la conflictividad en las calles motivada por disputas entre administración, empresarios y trabajadores. Bueno, y para hablarles de todos estos asuntos, hoy están con nosotros el portavoz del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado. Buenas noches, señor Tellado. Buenas noches. También un placer. Nos acompaña también esta tarde la secretaria general de Comisiones Obreras en Ferrol, Auri Vázquez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también está con nosotros el empresario José Fernández. Buenas noches, señor Fernández. Buenas noches. Y también, como saben ustedes, pueden considerarse un invitado más en esta mesa. Ya saben que tienen a su disposición ese teléfono, el 981 36 99 13, para en la segunda parte del programa pues hacer sus intervenciones, comentarios o preguntas sobre las cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo de la noche. Bueno, y queremos conocer un poco más en detalle. Yo les daba algunas generalidades sobre ese programa de impulso democrático de la Xunta para este año 2015 y el que viene, 2016, pero le vamos a pedir al portavoz del PPDA que nos explique quizás un poco más en detalle, señor Tellado, en qué consiste este programa, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias primero por la invitación y por invitarnos a debatir sobre esta cuestión que yo creo que es interesante, ¿no? Vivimos un momento complejo, un momento político y social difícil. Venimos de una crisis que se prolonga ya desde casi 7 años y una crisis que ha generado en la ciudadanía, en el conjunto de la ciudadanía, una situación de desafección política, y lo ha generado, yo creo que con razón, ¿no? Los ciudadanos miran hacia la clase política y lo que esperan son soluciones para la grave crisis que vivimos desde los últimos años, ¿no? Una desafección política que viene también provocada por un proceso que a todos nos desagrada, como es la corrupción política, corrupción que no solo está en el ámbito político, sino que está en el ámbito general de la sociedad en la que vivimos, y ante esos dos fenómenos yo creo que la clase política debe reaccionar, ¿no? Y con ella los agentes sociales también, ¿no? Fruto de esta preocupación que yo creo que compartimos todos y que es un punto de partida en el que, sin lugar a dudas, todos podemos estar de acuerdo, surge un programa de impulso democrático que el pasado mes de enero presentaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en el Parlamento de Galicia, una comparecencia parlamentaria en la que anunciaba el desarrollo de 5 nuevas leyes con las que se pretende fundamentalmente mejorar la calidad de nuestra democracia, reducir los márgenes de actuación para los corruptos, porque siempre hay quien puede tener la tentación de corromperse, no solo en el ámbito de la política, en el ámbito de las organizaciones empresariales, en el ámbito de las organizaciones sindicales, siempre puede haber manzanas podridas en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Y de lo que se trata es de reducir al máximo las posibilidades de la corrupción.
Nosotros creemos que Galicia, con este paquete de 5 leyes, se va a poner por delante, lleva la iniciativa en lo que se refiere a la transparencia, con 3 líneas de actuación fundamentales. Incrementar la transparencia en el seno del Gobierno, de la Xunta de Galicia. Se trata de incrementar la autoexigencia. Una segunda actuación que tiene como finalidad incrementar el control externo, ampliando las competencias del Consello de Contas, y por último un tercer eje que es incrementar la participación ciudadana. Esos son los 3 ejes de este paquete de medidas de impulso democrático, ¿no? Unas medidas que se van a desarrollar en concreto en 5 leyes concretas: nueva ley de transparencia de Galicia, nueva ley del Consello de Contas, nueva ley de financiación de los partidos políticos de Galicia, nueva ley de regulación de las iniciativas legislativas populares y, por último, nueva ley de ordenación de la asistencia jurídica en el marco de la Administración Xeral de Galicia. Las medidas que se presentan giran en torno a eso, ¿no? Por ir rápidamente sobre las 5 leyes, que en estos 3 meses iniciarán su tramitación parlamentaria. Sobre la nueva ley de transparencia galega, lo que se pretende es que sea una ley más exigente. La Xunta va a crear, además, ha puesto en marcha ya un foro de participación ciudadana donde los ciudadanos pueden hacer aportaciones concretas para incluir dentro de esa ley. Es algo novedoso que la Administración gallega impulse una ley y que se abra un foro de participación ciudadana donde cualquiera, desde el ordenador en su casa, pueda presentar propuestas para mejorar esa ley. Es una ley que va... el borrador, el anteproyecto, camina en crear mayor exigencia en la publicación de los datos, no solo los datos relativos a la Administración, también los datos relativos a las empresas que trabajan para la Administración o a las asociaciones que reciben fondos públicos por parte de la Administración. Una ley que va a limitar la actuación de los gobiernos en funciones. Un gobierno en funciones, una vez que se apruebe la nueva ley de transparencia galega, no podrá tomar decisiones que hasta ahora sí podría tomar, y creemos que es importante que cuando un gobierno está a punto de cesar no tome decisiones más allá de lo razonable. Regulará, por tanto, el proceso de traspaso de poderes de un gobierno a otro, una ley que establecerá controles sobre los altos cargos. Se sabrá dónde ha estado un alto cargo 2 años antes de tomar posesión en el alto cargo. Se le controlará durante el ejercicio de sus funciones en la Administración y la Administración sabrá y los ciudadanos sabrán dónde está 2 años después de cesar en ese cargo. Y se creará el portal web de transparencia de la Comunidad de Galicia. Por ir rápidamente, la segunda ley, control externo, nueva ley del Consello de Contas. Lo que se pretende es otorgar al Consello de Contas funciones para controlar también la corrupción, incrementar los mecanismos de control del Consello de Contas. Nueva ley de financiación de los partidos políticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. Lo que se pretende es que si usted quiere tener, usted partido político, quiere tener recursos de empresas privadas, donaciones de empresas privadas, tiene que renunciar a la financiación pública que viene del Estado o que viene de las comunidades autónomas. La Comunidad de Galicia no puede negar la posibilidad de que haya donativos privados, porque eso lo regula una normativa de ámbito estatal, pero sí puede decir que aquellos partidos que quieran financiarse con cargo a donativos que son legales, provenientes de empresas privadas, tienen que renunciar obligatoriamente a la financiación pública. Y bueno, dejaré el resto para siguientes intervenciones. Sin duda, como yo decía, es una pues ley bastante amplia. Este programa, más bien dicho, es un programa de impulso democrático amplio que vamos a ir desgranando, pero antes, bueno, queremos conocer las valoraciones también, en este caso, de los sindicatos. Señora Vázquez, desde Comisiones, ¿qué primera valoración se hace de una ley, de un programa que parece amplio, ¿no?, en sus diferentes puntos? Bueno, teño que recoñecer que tuve que tomarme a molestia en facer un estudio un pouco exhaustivo das medidas, porque non coñecía en profundidade máis alá do que de algún titular de prensa, non? Home, eu así a bote pronto, o de 5 leis e 50 medidas en 50 días soname a eslogan electoral. Eu o sinto, pero porque ese é o título, creo, do programa, ou así polo menos o vin eu nos foros nos que entrei. 5 leis e 50 medidas en 50 días. Galicia por diante en exemplaridade e para facer o que os ciudadanos esperan de nós. Repito, me parece electoralista e me parece que se fai nun momento que está ás portas de unhas eleccións, non?
pero vaya por diante que todo que sea avanzar en transparencia e control das administracións, en transparencia dos partidos políticos e dos organismos públicos, me parece estupendo. É certo que algunha medida responde casi obligado, quero decir, hai unha nova lei de transparencia do Goberno do Estado, pois hasta parece que é casi lóxico que a comunidade de Galicia, a nosa comunidade se adapte a esa legislación. A min, personalmente, digo que me gusta, que me parece moi ben que se avance en transparencia e en control. Gustaríame máis, por exemplo, se foran 5 leis e 50 medidas en 50 días para a creación de emprego, porque non sei se Galicia vai a ser a comunidade líder de todo o Estado en canto a transparencia, pero dende logo é a comunidade peor posicionada en canto a creación de emprego e onde crece menos a economía. E, por tanto, eu creo que é certo que a crisis e os casos de corrupción preocupan moito a esta sociedade, a todos e a todas en xeral, pero hai outra cousa que nos preocupa e que se van turnando nese escalafón de prioridades para os cidadáns, que é o paro e a falta de emprego, non? Me crea moitas dudas, por ir así facer un análisis moi por encima, o de maior participación cidadá na mellora do sistema de democracia representativa, non? Que isto o diga un goberno que ten maioría absoluta e que goberna facendo alarde desa maioría absoluta, donde non hai, polo menos eu non o coñezo, ningún acordo ou ningunha lei ou ningún proxecto que haya salido do Parlamento galego por consenso entre as forzas da oposición e o Goberno de Galicia, pois a mí me parece que é fácil, como digo, decir e facer ese alarde de boas intencións cando se goberna desde a maioría absoluta. Me deixa un pouco, bueno, pois estupefacta, por decirlo así, o que acaba de decir Miguel en canto ao foro, que me parece estupendo, que se abran instrumentos de participación ciudadana, pero bueno, que eso diga este goberno, que precisamente, como digo, non fixo moito alarde de facer caso nin do que lle di a ciudadanía, nin do que lle di a oposición. Home, que se abra un foro para que fagan propostas aos ciudadanos, e que xa existen instrumentos para que os ciudadanos fagan propostas. Existe a iniciativa legislativa popular, por exemplo, xa se presentou algunha no Parlamento, eu non sei ni se chegou siquiera a debatirse, e dende logo sin ningún resultado. Quero dicir, xa existían elementos de participación, xa existen partidos políticos que tamén representan a ciudadanos e ciudadanas, porque parece que a oposición en este goberno non pinta nada, non? E, por tanto, eso tamén é darlle voz aos ciudadanos e ciudadanas e darlle voz á ciudadanía, se lle dá voz e se lle dá... se fala e se admiten as propostas que fan esa parte de políticos e políticas que representan a unha parte moi importante da ciudadanía. E, por tanto, falase de información e de transparencia. Eu tomei má molestia, como digo, despois devolvo o tempo, pero sí que quixera deixar constancia dunha cousa. Existe o reglamento da Cámara, donde dice que os partidos políticos poden pedir información ás administracións públicas e a Xunta está obligada a dala. Mira, rapidamente, dous datos. Desde 1 de setembro, os partidos políticos da oposición, PSOE, BNG e AG, fixeron 150 solicitudes de información e só foron tramitadas 20. Desde o inicio da legislatura solicitáronse en total 915 solicitudes e todavía están de peticións de información, están sin entregar o 44%. Entre outros, pedeuse copia dos contratos de PEMES, copia dos documentos relativos ao proxecto do dique flotante para Ferrol, copia do informe balance dos 100 primeiros días de goberno, copia do informe xustificativo do aforro de trasladar directos servicios da Xunta á Cidade da Cultura, outros sobre o uso do galego na ensinanza, Mina de Corcoesto, Pescanova, etc. Informes que non foron todavía tramitados e moitos deles dos que se tramitaron, bueno, estos son os datos que constan, eu non sei se é certo ou non é certo. Facer isto sería un exercicio de transparencia por parte da Xunta de Galicia. Seguiremos hablando de esa transparencia, de estas medidas, pero antes unha tercera opinión para seguir en este inicio de debate. Señor Fernández, ¿qué valoración inicial puede hacer, no? Bueno, a ver, yo creo que la valoración es positiva. Cualquier ley que sale y que nace pensando en que se vaya a dar un impulso democrático y recoger también, de alguna manera,
circunscribir dentro del derecho de huelga las obligaciones y las potestades que cada uno de los agentes sociales van a tener en ella, es importante. Lo que sí me llama la atención es lo de impulso democrático, ¿no? Si es cierto que hace 40 años que estamos en una democracia, si es cierto además que la Xunta de Galicia está gobernada prácticamente por el mismo partido en los últimos 30 y tantos años, ese tripartito, yo creo que también iba siendo hora ya de renovarnos, ¿verdad? Porque renovarse o morir. Entonces, a mí me parece estupendo. Lo que no sé es por qué se circunscribe al año 2015 o 2016. Estando en un tiempo de elecciones, es cierto que se sacan normas, es cierto que se intuyen necesidades que a lo mejor eran unas carencias que iban quedando postergadas desde el inicio incluso de esta legislatura, porque es este gobierno, el del señor Feijóo, el que lo impulsa. Yo creo que sí que hace falta. Yo creo que toda la regulación es buena que esté y que los agentes sociales intervinientes en la sociedad económica y social de este país lo tengan en cuenta. Pero también no es menos cierto que esto, sus señorías, y hablo al Parlamento de Galicia, lo deben tener también muy presente y demostrarnos que realmente esto es una democracia. Es decir, demostrárnoslo en el día a día y en los debates parlamentarios, que yo, que soy un fiel seguidor, por lo menos de los resúmenes, ya no hablo a nivel nacional, que también, ¿no? Pero a nivel gallego yo siento verdadera vergüenza de mis representantes, generalizo, y con esto que me perdonen algunos de ellos, pero que dentro de esto pues también tengo amigos y no quiere decir que me avergüence de todos los representantes del pueblo, que me avergüenzo de lo que sale a veces en los medios de comunicación y en las televisiones, donde se ven verdaderos shows. Hay uno además que se lleva la palma, todos sabemos a quién me refiero, es el señor Beiras, creo que está un poco mayor para representar las ideas que además yo creo que la gente debería de saber en el momento de retirarse. Yo con todo esto no quiero hacer apología de que un señor cuando vaya cumpliendo años no pueda seguir aportando su inteligencia, pero sí, de alguna manera, las generaciones que están viendo esto, los chavales que están terminando sus carreras y que están tratando de conseguir un puesto de trabajo, porque no hay que olvidar que a nivel de Estado llevamos más de 1 millón de niños bien preparados, de chicos bien preparados, que se están yendo a buscar a las diásporas del mundo entero su modus vivendi, ¿no? Entonces yo creo que ese impulso democrático y estas leyes están muy bien. No sé si a destiempo, pero bueno, si no estaba hecha y se necesita, hagámosla. ¿Qué es en tiempo electoral? Pues bueno, yo supongo que si las elecciones democráticas son cada 4 años, si cada 2, 3 años se hiciesen estas modificaciones y se trabajase en pos de que a partir de ahí las cosas vayan mucho mejor, démoslo por bien empleado. Es cierto que cuando hay corruptos hay corruptores. Claro, tampoco podemos generalizar que todos los empresarios, que todos los políticos, que todos los sindicalistas sean corruptos. No, pero yo creo que va un poco dentro del espíritu humano, el que uno quiere conseguir cosas que a lo mejor por los cauces realmente legales no los puede conseguir y entonces compra voluntades. Es cierto que para que alguien se venda tiene que venir alguien que pague. Y realmente hemos visto, desgraciadamente, en la sociedad española y en la gallega, supongo que también, pero en la española en general, pues verdaderos casos repugnantes en donde se mueven millones y millones y millones y millones. Pero ¿cuál es el problema mayor a mi manera de ver? El problema mayor, y aquí yo no sé si los empresarios también están implicados, que también estarán, pero lo que sí da vergüenza total y absoluta es el comportamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos no es un ente, los partidos políticos están compuestos de personas, supongo que medianamente inteligentes, y que no aclaren sus miserias internas y estemos generalizando. Yo creo que eso a la ciudadanía no nos da ningún sosiego. Yo creo que debemos de mirarnos a nuestro ombligo primero, aclarar y limpiar nuestra casa y después limpiar la casa de los demás ciudadanos, que al final son los que obligadamente, por eso se llaman impuestos, son impuestos no voluntarios, pagan. Después las compras ya pueden ser voluntarias, las compras de voluntades, pero los impuestos son los que pagan los sueldos de esos políticos, de esos partidos políticos y de esas centrales sindicales. Y supongo que las empresariales también, porque ahí sí que no se libra nadie. Bueno, pues continuar por alguna de las opiniones que se han vertido durante esta primera intervención. Señor Tellado, se acusa al Partido Popular de Galicia de electoralista cuando impulsa este programa, ¿no? Sí, a mí me sorprende, ¿no?, la valoración de electoralista de este plan, porque electoralista es todo. Electoralista es que todos los años hay elecciones, ¿no? Es electoralista porque se presenta a falta de 4 meses para unas municipales. Es que el año pasado hubo elecciones europeas. Los partidos políticos están en elecciones todos los años. Este año municipales, hay generales, el que viene
viene habrá autonómicas, el pasado hubo europeas, ya le digo, entonces electoralista será todo, ¿no? Yo creo que es malo ver la viga la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Yo he hablado desde el primer momento, sin ningún problema, ¿no?, de que hay un problema de desafección política, ¿no?, y de descrédito de los partidos políticos, que derivan un descrédito de las instituciones, pero Auri, tendrás que convenir conmigo que ese descrédito, esa desafección también la hay hacia los sindicatos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es bueno que hagamos, ¿sabes?, que mantengamos posiciones coherentes en ese sentido, ¿no? Y que yo creo que es malo que los sindicatos se conviertan en correa de transmisión de partidos, ¿no? Porque dabas ahí unos datos que maneja la oposición en relación con las respuestas del gobierno que no da, que no es verdad, y que son datos que dan de forma deliberada esos partidos políticos en el Parlamento de Galicia y no son ciertos. Este es el gobierno que más rinde cuentas a la oposición. Y prueba de ello es que hoy la oposición no es un partido ni dos, es que el Partido Popular tiene enfrente a un Partido Socialista dividido, a una Alternativa Galega de Esquerdas ahora dividida en dos porque se han ido a otro grupo, y el gobierno de la Xunta y el Partido Popular rinde cuentas a una oposición que son 4 y que por lo tanto tienen 4 veces la oportunidad de hablar cuando el Partido Popular, que representa a la mayoría de los gallegos, habla una vez en el Parlamento. Por lo tanto, este es el gobierno que más cuentas rinde a la sociedad de Galicia, este es el gobierno que más cuentas rinde a la oposición en el Parlamento. Por cierto, un gobierno que ha sabido escuchar a los agentes sociales, y yo creo que una democracia completa es una democracia representativa y que le damos a nuestros representantes públicos el valor que tienen y que a la vez compatibiliza el carácter representativo con el elemento participativo. Yo creo que la democracia es más completa, por eso lo de impulso democrático, en la medida en que aúna esas dos cuestiones, la representación, que desde luego la ostentan los partidos políticos, con la participación, que tiene que estar abierta a todo el mundo, ¿no? No es verdad que el Parlamento no estudie y no haya aprobado ni una sola ILP, es que prueba de ello es que hay una iniciativa legislativa popular relacionada con el sector naval de Galicia, presentada por unos promotores de esta comarca, que el Parlamento de Galicia aprobó, ¿no? Por lo tanto, el Parlamento aprueba, tramita iniciativas legislativas populares, ¿no?, que es un poco a lo que quería referirme. Y este es un gobierno que escucha, y prueba de ello, Auri, es que el gobierno de Galicia viene de aprobar unos acuerdos de diálogo social con comisiones obreras y con UGT hace 2 meses. Unos acuerdos de los que se beneficiarán parados de larga duración y jóvenes. Y yo creo que es importante que en Galicia funcione el diálogo social, que haya concertación social, que el gobierno hable con los agentes sociales y sean capaces de llegar a acuerdos. Y prueba de que somos capaces de llegar a acuerdos es que la legislatura 2009-2012... el gobierno y los agentes sociales responsables, comisiones obreras y UGT, suscribieron 29 acuerdos de diálogo social y hace 2 meses 2 acuerdos de diálogo social. Y eso es tender la mano y eso es ser un gobierno, sin lugar a dudas, participativo, ¿no? Bueno, hablando de esas situaciones, señor Vázquez, decía el representante del PPDG que problemas de este tipo, ¿no?, para impulsar medidas democráticas puede que los haya en todas las organizaciones, ¿no? No, claro, co único que conveño co que acaba de decir Miguel é que esa desafección afectanos tamén aos sindicatos, non vou a negar eso, pero claro, este debate vai do programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016, se temos que vir aquí a falar de se as organizacións sindicales somos democráticas ou non, cando que irades, pero hoxe toca falar desto, e toca falar desto, eu como sou moi disciplinada, pois teño mo guión, que me dicen, teño mo guión. Por certo, la ley de transparencia va a obligar tamén a publicar los liberados sindicales. Por supuesto, bueno, mira, nada, non lle teño ningún medo, no, pero no, claro, que eu vimos a falar de sindicatos cando queiras, Miguel, e ademais pido a Fernando que te invite, seguro que estás encantado de vir. Por certo, os datos que eu dei non os saquei de ningún partido político, saqueinos dun medio de comunicación digital, ahora non sei de onde os sacou, vale? Pero outra cousa das que acabas de referir, os acordos de diálogo social que acaba de firmar Comisións Obreiras e UGT en canto a parados de larga duración e xóvenes, houbo que firmalos porque veñen dos acordos que se acaban de firmar ou que se habían firmado anteriormente en Madrid. Claro, as políticas activas de emprego ten competencia o Goberno da Xunta, por tanto, non é algo que é un acordo que houbo que facelo, porque era a única maneira de que esas axudas que van reconocidas en esos acordos se trouxeran para aquí. Pero claro, non vou entrar onde queres levarme, Miguel, porque ademais eu son das que defendo e defenderei sempre o diálogo social. Sexa que o goberne quen goberne. Por certo, un diálogo social que nos reclamábamos
para a reforma laboral aprobada no 2012 sin ningún tipo de, xa non, bueno, que digo consenso, é que sin habernos escoitado siquiera os agentes sociales, nin os sindicatos, nin os empresarios. Os empresarios sí, seguramente a esos grandes grupos empresariais aos que aquí facemos algunha vez referencia. Home, é que falar de impulso democrático parece que sona un pouco irónico porque, claro, estamos falando de impulso democrático en Galicia goberna o Partido Popular con maioría absoluta, no Estado goberna o Partido Popular con maioría absoluta, e falar de impulso democrático cando se están recortando libertades e dereitos, como despois vamos a falar deso, en concreto, co proxecto de lei de seguridade ciudadana, que a reforma do Código Penal, que o único que pretenden é reprimir a protesta social e o único que fan é facer máis pobre esta democracia, pois, como digo, me parece como mínimo irónico, non? Eu díxeno ao principio, a mí me parece todo o que sea avanzar en transparencia estupendo, pero como digo, creo que Galicia agora mismo ten outras prioridades, creo que, e repito, me parece que está feito nun momento que, por certo, todavía non foi a debate parlamentario estas medidas, e eu espero que cando se debatan no Parlamento de Galicia o goberno, o Partido Popular, que goberna con maioría absoluta, faga alarde de ese impulso democrático, faga alarde de esa participación ciudadá da que van nestas medidas, en estes proxectos, escoite a oposición, e non vou entrar, eu creo que é certo, é lamentable algunhas intervencións tanto do Partido Popular como da oposición que se fan no Parlamento de Galicia, creo que algunhas son moi pouco educativas e moi pouco didácticas, e ademais é para non velas, pero que se faga alarde precisamente das medidas que se pretende aprobar e se fagan con debate, sí, pero tamén que se intente chegar e que se chegue a acordos coa oposición respecto a isto, que lóxicamente se é tan importante para Galicia, non dubido de que sexa importante tamén para os partidos da oposición no Parlamento de Galicia. Bueno, estamos hablando de un programa de eso, de impulso democrático y en la Junta de Galicia, que está en trámite, como acabamos de aclarar, pero que, bueno, en principio los empresarios, señor Fernández, lo ven bien, ¿no? Que llegue a buen puerto este programa. Está claro que todo lo que sea positivo para la sociedad es positivo. Y dentro de la sociedad estamos los partidos, estamos los sindicatos, estamos los empresarios y están los estudiantes. Es decir, todo lo que sea positivo para la sociedad es positivo para la sociedad, y punto. Y ahí yo no hago distinciones. Lo que sí, hay un plus a mayores, que yo creo que se le debe exigir a aquellas personas que están cobrando del erario público, a aquellas personas que por imperativo legal, sean partidos políticos, sean los propios políticos, que no faltaría más, que tienen que cobrar sus sueldos, porque, bueno, realmente están elegidos democráticamente, y este impulso pues vendrá muy bien. Digo lo mismo también de los sindicatos, y bueno, y digo lo mismo de los representantes empresariales, que están también, algunos pues haciendo un servicio político en las organizaciones empresariales, que tienen muchísimo menos peso y que suelen ser más democráticas, entre comillas, porque ahí habitualmente no hay sueldos, salvo las personas que son profesionales, pues los administrativos, etcétera, etcétera. Dentro de los cargos institucionales, hombre, no sé si alguna tarjeta black por el medio podrá haberla, pero en todo caso, eso era cuando las daban en Caja Madrid. Yo creo que las organizaciones empresariales y de ciudades más o menos de índole pequeña, no como la capital del Estado, evidentemente, donde ya la OCDE, pues ya es una multinacional también dentro de la organización. Pero yo creo que todo esto a lo mejor llega un poco a destiempo, pero nunca será a destiempo, es decir, que tendría que haber llegado antes. Pero no solo hay que hacer la norma, sino que es que hay que cumplirla. Porque desgraciadamente se hacen muchas normas y desgraciadamente no todas se cumplen. Yo recuerdo, soy algo cinéfilo, entonces yo recuerdo una película sobre una novela que me apasionó, que eran las normas de la Casa de la Sidra, ¿no? Y entonces decían, en los artículos todos de las normas de la Casa de la Sidra, al final había una interpretación que era que las normas de la Casa de la Sidra estaban para no cumplirse. Claro, si esto es lo que le va a pasar a la ley de impulso democrático, como a otras leyes que han salido, que no siempre se cumplen, que no siempre se llevan a buen puerto, pues bueno, va a quedar, desgraciadamente, una ley que se saca, supongo con muy buenas intenciones. Yo creo que cualquier partido político que gobierne, en este caso es el Partido Popular con mayoría, pero cuando gobernó el tripartito, cuando gobierne el que venga, o cuando gobierne el anterior posible hipotético, yo entiendo que todo el mundo trata de hacerlo bien, porque a ver, ya hay que ser un poco descerebrado para tratar de hacer las cosas mal. Entonces, hay que presumir de la buena intención, pero no siempre se acierta. Habitualmente es el pueblo muchísimo más inteligente que sus representantes y habitualmente
cambian de ese gobernante, ¿no? Habitualmente. Claro, tienes que escoger entre no solo lo excelente o lo bueno, sino a veces tienes que escoger lo menos malo. Yo entiendo que la ciudadanía en general, en un país que ya llevamos más de 40 años de democracia activa, el impulso democrático vendrá bien, vendrá mejor, limitará más o menos, supongo que no las libertades, porque las libertades nos las hemos ganado el pueblo, y dentro del pueblo incluyo también a los políticos y a los sindicalistas, no podría ser de otra manera, porque al final son pueblo y los cargos son perecederos, es decir, Miguel tiene una vida anterior, Auri tiene una vida anterior, incluso yo tengo una vida... Bueno, no, yo no tengo ninguna vida anterior, yo he sido empresario desde los 3 años, pero por cuna, o sea que tampoco tengo mucho mérito. Yo lo que entiendo es que la buena voluntad yo la reconozco, que sí, que se hace como una voluntad, lo que ciertamente no siempre se consigue es que se cumplan estas normas que nos damos pues para una mejor convivencia y para que las cosas, como mínimo, no nos den vergüenza a nosotros mismos que nuestros representantes nos hagan avergonzar. Es decir, esto es, creo, un poco asintomático, que la sociedad a veces se avergüence de sus representantes. Seguiremos hablando, ya para concluir, de este programa de impulso democrático, pero añadiremos en la segunda parte del programa pues ese derecho a la huelga que yo les adelantaba al principio del debate de esta noche. Hacemos un pequeño descanso y en la segunda parte ustedes también podrán ser protagonistas. Hasta ahora.